pueden ver la pantalla, ¿verdad? En esa habíamos quedado ya hace 8 con esa frase de Martin Lloyd Jones. Nuestro comportamiento en tiempo de necesidad y crisis proclama lo que realmente somos. Es en la crisis donde va a salir nuestra madurez o falta de madurez, nuestro sometimiento al Señor y confianza al Señor. Habíamos hablado un poquito de eso hoy hace 8 y hoy vamos a continuar en el libro y vamos a estudiar entonces este tema que estaba ansioso de que llegáramos acá. Recuerden que el libro de Joel tiene dos temas importantísimos: el arrepentimiento y el día del Señor. Entonces, si nos da tiempo, hoy vamos a cubrir el arrepentimiento y vamos a cubrir luego el día del Señor. Cuando pensamos en arrepentimiento, alguien que quisiera comentar para usted qué es arrepentimiento. Alguien que no sea hermano Ricardo ni hermano Pastor. Con confianza. Hermanos, no se apeloten, uno por uno. Sí, sí, sí. Sin miedo a equivocarse, hermanos. Que uno cada día aprende y cuando, yo en mi caso, cuando mejor aprendo es cuando meto las patas y me equivoco. Como Pedro. Hermano, le voy a dar un consejo que me lo dio el hermano pastor y no lo aplicó. Puede hacerlo dedocráticamente también. Dedocráticamente. Está bien. Vamos a ver. Tenemos rato de estar diciendo nosotros, pero estábamos en silencio. Qué dicha, adelante, adelante. Hermano, Sí, arrepentimiento, sí, dolerse por los actos cometidos y decidir, no volverlos a cometer y actuar diferente de como actuó tiempo atrás, ok. podría decirlo. Ok, el hermano habla de un dolor, ¿verdad? Por un hecho y también de un cambio, ¿verdad? Dolor, cambio. ¿Alguien más que quisiera aportar? Excelente, hermano. Por ahí va lo que vamos a ver en el libro de Joel hoy. Sí, yo también lo mismo, que es un dolor muy profundo que lo hace llorar a uno Ok, y además de que, no sé, que uno siente como el cambio de que ya no quiere hacer lo mismo que hacía antes. ok. Hermana Rita, ¿verdad? Habló. Sí, señor. Amén. Entonces sumó más, amén. Y hay una dolencia, hay llanto. Ok, excelente. ¿Alguien más? Si no, está bien. La siguiente diapositiva, vamos ahora a verla y vamos a ver una definición o unos ingredientes que nos habla Thomas Watson sobre el arrepentimiento y vamos a notarlos muy claramente, otros no tan claramente tal vez, pero están ahí, están en el libro de Joel. Dice Thomas Watson, ¿quién quiere leer? Alguien que lo pueda leer, si lo pueden leer. Donde dice el arrepentimiento es una medicina. Ujú, Sí, amén. adelante. Dice, el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes. Número 1, reconocimiento del pecado. Número 2, dolor por el pecado. Número 3, confesión del pecado. Número 4, vergüenza por el pecado. Número 5, odio del pecado. Y número 6, abandono del pecado.
Ah, Thomas Watson. Thomas Watson. Yo por ahí lo vi en redes sociales y yo, mira qué interesante, y lo conecté con el estudio y empecé a ver entonces las palabras claves en el capítulo 1 más que todo, y las vamos también a ver en el capítulo 2, solo que no las enlisté aquí. Si nos da tiempo podemos repasar el capítulo 2 porque ahí las vamos a encontrar a partir del verso 12. Pero veamos los verbos imperativos claves acá. Vea por ejemplo el verso 5. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, lo leo yo. Despertad borrachos y llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. Ahí vemos un imperativo que es despierten, ¿verdad? Dice también lloren. Muy bien. Y si nos vamos al capítulo 2, verso 12, que nos habla del arrepentimiento, ¿verdad? El capítulo 1 y el capítulo 2 son muy parecidos. El capítulo 2 es un poquito más poético, pero encontramos el mismo como esquema, la misma estructura. Entonces en el verso 12 del capítulo 2 dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Vemos también en el verso 5 la palabra gemir, giman, y está también en el verso 11. ¿Quién quiere leer el verso 11? Dice, avergonzados labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Llevamos 3 entonces, despierten, lloren, giman. Giman también está en el verso 13. Alguien que lo quiera leer, por ahí escuché que alguien abrió el micrófono. Ceñidos de cilicio y lamentados sacerdotes, gemid ministro del altar. Venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Señor. Amén. Despierten, lloren, giman, lamentate. Otro imperativo, dice el verso 8. ¿Quién no quiere leer? Que pueda leer el verso 8, el 13 y el 12 otra vez. No importa que los... Bueno, el 13 y el 12 ya lo leímos. El 8. El 8 dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Amén. Y esa es Reina Valera. Sí. Ok. Y lloren. Igual las Américas, lamento. Son sinónimos. También dice el verso 9 que hagan duelo. ¿Quién quiere leer el 9? Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Están de duelo. Avergüéncense en el verso 11. Alguien que guste leerlo. Amén. Dice el 11. Avergonzados labradores, gemid viñadores, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Amén. El verso 13 habla de ceñirse de cilicio, que está ligado o asociado con el duelo, ¿verdad? De eso lo habíamos hablado hoy hace 8, yo creo.
Y el ceñirse de cilicio habíamos comentado que era vestirse de aquel saco, ¿verdad? Feo, hilado con pelos de cabra. Y los sacerdotes estaban ciñéndose en cilicio, quitándose aquellas ropas hermosas, aquel traje sacerdotal con aquellos, con el pectoral aquel donde estaban las 12 gemas, y eso era algo precioso. Ahora tenían que quitarse eso y ponerse en cilicio, ¿verdad? Que demostraba duelo, dolor. Ayunen, dice el verso 14. Alguien que guste leerlo. El 14 dice, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios, y allí clamen a Él. Amén. Y puede leer el 12 del capítulo 2, de nuevo, no importa. Hermana, ¿puede leer el 12 del capítulo 2, por favor? El 12 Ajá. dice, se secaron las vides y se marchitaron las higueras, los granos, las palmeras y los manzanos, todos los árboles frutales se secaron, y la alegría de la gente se marchitó con él. El verso 12 del capítulo 2. No, ya le busco. Bueno. Por eso dice el Señor, vuélvase a mí ahora mientras haya tiempo. Entrégueme su corazón y acérquese con ayuno, llanto y luto. Ayuno, llanto y luto. Amén. Hay otro verso importante, otra palabra, otro imperativo, que es congregarse, ¿verdad? Que de hecho lo acabamos de leer. Y luego también el clamor. El verso 14, que también está ahí, la palabra clamor. Y de hecho en el verso también 19 dice, a ti clamo, oh Señor. Y a este verso 19 es el profeta, ¿verdad? Expresando esto, a ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado el pasto del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Entonces estos verbos nos ayudan a identificar esos ingredientes de arrepentimiento o manifestaciones de un verdadero arrepentimiento que Dios estaba pidiendo. Ahora, usted va a decir tal vez, bueno, ese despierten se lo dirigía a los borrachos. Pero, ahora sí, vámonos al capítulo 2. Y a partir del verso 12, podemos notar que los mismos ingredientes y los principales están ahí, ¿verdad? En el capítulo 2 del verso 12, ¿verdad? Dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor nuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Dice el 15, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños, a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio y a la burla entre las naciones. Y luego viene una promesa de Dios al restaurar a Israel. Pero vemos los mismos ingredientes, las mismas palabras claves, estos imperativos que encontramos en el capítulo 1, los volvemos a ver en el capítulo 2, y aquí este llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Cómo se dirige ya las mismas acciones a todo el pueblo. Dice entonces Thomas Watson, debe haber entonces, para un verdadero arrepentimiento, reconocimiento del pecado. Lo vemos eso en el libro de Joel, ¿verdad que sí? O sea, si tenemos que marcar con un check, ¿verdad? Si este reconocimiento de pecado lo vemos en el libro, vemos que sí. Dolor por el pecado. Claro,
lloren, lamentense, giman, ¿verdad? Confesión del pecado. Claro que sí, el pueblo debía confesarlo, ¿verdad? Tenían que pedir perdón. Perdona, Señor, a tu pueblo. Vergüenza por el pecado. Verso 11, avergüéncense. El 5, odio por el pecado. Bueno, está implícito, ¿verdad? Si hay arrepentimiento, es porque, como dijeron los hermanos, debe haber un cambio. Y antes amábamos el pecado, ahora nos volvemos a Cristo y buscamos amar y más a Cristo. Por rebote, al amar más a Cristo, odiamos el pecado. No podemos amar a Cristo y amar el pecado. O amamos el pecado o amamos a Cristo. Entonces nos volvemos a Cristo. Por ende hay un odio hacia el pecado y un abandono al pecado. Ese cambio, de hecho, notamos la palabra volved en el verso 12 del capítulo 2. Dice, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, volveos. Y ahorita vamos a entrar un poco en detalle teológico de la palabra arrepentimiento. Volver a mí. Y dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved ahora al Señor nuestro Dios. O sea, el pueblo, su corazón se había alejado de Dios. Y vemos como un verdadero arrepentimiento es cuando de corazón, cuando nuestro corazón, lo que Dios ve, vuelve a Él, porque se había alejado. Entonces, estos son ingredientes de un verdadero arrepentimiento. Yo diría que estoy de acuerdo con Thomas Watson, a la luz de lo que aprendemos con Joel en cuanto al arrepentimiento. Y es interesante cómo también la palabra de Dios, cuando vemos versos en relación a estas palabras, notamos estos ingredientes. Por ejemplo, Efesios 5:14, lo pueden anotar. Dice, por esta razón dice, y leo de las Américas, ¿verdad? Despierta, el mismo verso que encontramos aquí en el verso 5. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Una exhortación de Pablo a los Efesios. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Arrepentimiento, confesión y abandono. Proverbios 28:13. Y ni hablar del Salmo 51, ¿verdad? Que es un salmo de arrepentimiento de nuestro hermano rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Ahí está el verso 4. Claramente vemos en el Salmo como hay reconocimiento del pecado, hay un lamento por el pecado, hay una confesión por el pecado, ¿verdad? Se siente en la intención del salmista la vergüenza por el pecado, y obviamente al pedir limpieza está pidiendo, que él está requiriendo abandonarlo, ser limpio, ¿verdad? Vemos también esos ingredientes en el Salmo 51. Entonces adelante, mi hermano, claro, el que quiera interrumpir y comentar, excelente. Adelante, claro, hermano. Un pequeño comentario. No sé si me le voy a adelantar, pero leo Joel 2, 15 y 14, no, 15 y 16, que dice así: tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Me encontré dos comentarios bastante interesantes. Dice este hombre, Matthew Henry, dice lo siguiente:
los sacerdotes, y esto, cuando lo leí me acordé de la tarea que tiene el pastor, pero al mismo tiempo la tarea que tenemos cada uno de nosotros como predicadores del Evangelio en el mundo. Dice, los sacerdotes tenían que alarmar a la gente con la cercana, llegada de los juicios divinos. Obra de los ministros es advertir de las consecuencias fatales del pecado y revelar la ira del cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. O sea, esa es la tarea del ministro, dice Matthew Henry. Advertir, alarmar a la gente con la cercana llegada de los juicios divinos, y la obra de los ministros, pero al mismo tiempo, no solo los pastores y ministros, sino también de cada uno de nosotros como ciudadanos del reino, advertir de las consecuencias fatales del pecado y revelar la ira del cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres. Y MacArthur comenta lo siguiente: aún en medio del juicio, Dios concede amplia oportunidad para el arrepentimiento. Si el pueblo demostraba un arrepentimiento genuino, el Señor estaba siempre dispuesto a perdonar y bendecir. Entonces, ese es el trabajo nuestro, advertir a la gente de eso, tomando como ejemplo, ya que Joel toma como ejemplo la destrucción de las langostas y advierte no solo de los juicios terrenales que están pasando, sino del juicio venidero, y advierte de la ira de Dios. Igual nosotros, o sea, con los juicios que están pasando hoy en la tierra, nosotros debemos de advertir no solamente de esos juicios, sino también agarrarnos de ahí para advertir, como dice Matthew Henry, revelarles a ellos las consecuencias del pecado y revelar la ira de Dios contra la impiedad y la injusticia de los hombres. A mí me parece que ya no hay hombres, digo yo, ¿verdad? Yo sé que sí los hay, pero no hay hombres y mujeres profetas en ese sentido que se paren a advertir y a hablar del juicio de Dios contra el pecado, contra la injusticia, contra la impiedad, sino que tenemos predicaciones muy románticas, ¿verdad? Dios les ama, Dios está... Son muy románticas. Cuando los profetas se paraban a predicar, eran advertir al pueblo: esto viene, o se arrepienten, o esto les sucede. Eso era todo lo que ellos hacían, y es el trabajo nuestro, o sea, con el entendimiento de que viene un juicio, advertirles, hablarles de la oportunidad que hay en Cristo, pero al mismo tiempo advertirles de lo que les pasa y les va a pasar si rechazan esa oportunidad. Ese era mi comentario, hermano. Amén, hermano. Yo tenía un comentario también, si llega bien mi señal, porque no sé cómo está el internet aquí, a veces está malísimo. Se escucha muy bien, hermano, adelante. Ok, hermanos. Una de las cosas en estos imperativos que hiciste esta lista, muy bien, mi hermano, muy, muy laborioso, y que el Señor le siga bendiciendo. Gracias por compartirlo. Es el elemento del ayuno. Y una de las cosas que el ayuno no pretende es torcer la voluntad de Dios. Otra de las cosas que el ayuno no pretende es que nosotros pasemos como a un nivel de espiritualidad más alto, más elevado. Pero en vista de todas las carencias que este pueblo ya estaba teniendo, alimento, la adoración a Dios, permítanme leerles Mateo 9:15, dice: y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. El ayuno sí pretende decir al Señor: Señor, puedo vivir sin todas estas cosas, pero no sin ti. Necesito, más que el pan, más que la comida, te necesito a ti. Es un momento de comunión. Y el ayuno se ha perdido de moda también, ¿verdad? Porque tal vez a veces cuando llegamos al entendimiento de que no vamos a torcer la voluntad de Dios, no entendemos que el ayuno tiene un elemento de declarar la necesidad que tengo yo de Dios.
Y miren, en base a todas las carencias que ellos estaban viviendo, era necesario que ayunaran con el correcto sentido del ayuno. Entonces, es un llamado también de atención para nosotros, ¿verdad? Que eso se ha perdido mucho de nuestras iglesias y se nos ha ido la intención que tiene el ayuno. Y miren, en este momento Jesús está diciendo, va a llegar el momento en que van a estar y van a desear estar conmigo otra vez. Van a estar, ese es el momento donde pueden ayunar, desear lo que realmente es el verdadero pan y la verdadera bebida. Y aquí estaban perdiendo todo eso. La adoración, esa cercanía con el Señor, la estaban perdiendo. Y entonces me llamó la atención, hermano, el elemento del ayuno en los textos. Amén. Ese es mi comentario. Amén, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por ese comentario porque no me dio tiempo de meterme más en eso y yo decía a Dios que alguien comente. Y gloria a Dios. Y es lindísimo, hermano, esa observación porque Dios le dice que ayunen, pero y no tienen nada. Ya no había cebada, no había, o sea, yo me imagino las ferias de ellos, del agricultor, nada, no hay nada. O sea, imagínense ellos, entonces, como que ayunemos y ni siquiera tenemos comida. Pero el ayuno que está diciendo Dios es ese, el del corazón. Qué linda esa frase que usted dijo, hermano. El ayuno es decirle a Dios, puedo vivir sin esas cosas, pero no sin ti. ¿Quién dijo eso? ¿Usted o lo leyó en algún lugar? No, mi hermano, yo creo que el Señor que me inspiró, porque no lo leí en ningún lugar. Patentícela, mi hermano. Está hermoso eso. Ese es el ayuno, decirle a Dios, Dios, yo puedo vivir sin cualquier cosa, pero no sin ti. Y es lo que Dios está llamándoles, les está gritando. Soy yo, se trata de mí, ustedes me han abandonado, se han vuelto religiosos, todo, le han dado prioridades a otras cosas, el borracho ama el vino y el agricultor que se hacía ilusiones con la cosecha y los sacerdotes en la misma rutina, se olvidaron de mí, se trata de mí, no de ustedes ni de nadie más, se trata de mí. Y ese es el llamado que Dios hace, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. De hecho, yo lo uso mucho evangelismo. El llamado, de hecho, ustedes ven cómo lo hace Jesús Salva y usa mucho eso. Es volverse a Él de corazón. Es darle la espalda a aquello que Dios quiere que le demos la espalda para ir en pos de Él. Hermoso. Gracias, hermanos. Vean qué lindo y gracias, hermano Diego, por las aplicaciones. Porque sí, tenemos que... O sea, hay dos aplicaciones para nosotros mismos y también ser ese Joel que le anuncia a las personas bien. Estamos en un preludio de un juicio final. Esto de la pandemia o epidemia, como le quieran llamar, pandemia, es un preludio de un juicio que viene. Y eso es lo importante, hermanos. Dios cuida de su pueblo, ¿verdad? Y esto es controversial, el tema de si me vacuno o no me vacuno. Hermanos, estemos tranquilos, Dios nos va a dar paz en lo que tengamos que hacer, pero lo importante es que Dios tiene cuidado de su pueblo, y eso lo vamos a ver ahorita con el Día del Señor, como el Día del Señor es juicio de las naciones, a los gentiles, ¿verdad? Y en su tiempo a Israel, pero para nosotros, el Israel espiritual, la acción de Dios, los redimidos por la sangre del Cordero, para nosotros no aplica el Día del Señor. Nosotros estamos exonerados por el sacrificio perfecto de Cristo, porque Él sí cumplió el sacerdocio perfecto, profeta perfecto, ¿verdad? Todos los oficios de Él a nuestro favor, no como en desventaja estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Joel, donde esos sacerdotes estaban haciendo mal la labor. Por eso viene mucho el juicio, y el principal llamado eran para ellos, ¿verdad? Gloria a Dios por la iglesia, que tenemos a un sumo sacerdote, a Cristo Jesús, quien sí cumplió y satisfizo todas las expectativas de Dios a nuestro favor, y su justicia ha sido imputada a nosotros, y nosotros estamos exentos del juicio de Dios. Pero Dios al que toma por hijo lo disciplina. Entonces es un llamado a hacer siempre un estudio interno, introspectivo, de cómo está mi vida, cómo está mi adoración, con qué actitud voy yo a la iglesia, ¿verdad? Me aburre ya la predicación, me aburren los cantos, o
O sea, es en analizarme, Señor, vuélveme a ti. Si mi corazón se está apartando de ti, vuélvelo a ti. Que seas tú mi primer amor, enamorado de usted. Que sea tu palabra una delicia a mi vida, una necesidad a mi vida todos los días. Yo no puedo ir a la cama sin saber que no tomé su palabra un rato. Tal vez cometí el error, me distraje durante el día y empecé el día y como sea, tuve que enfrentar el día, pero que no llegue yo a mi almohada y cierre los ojos sin haber estado con tu palabra, porque la necesito. Y eso es lo que nos mantiene con esa llama encendida. Vea qué lindo lo que dice la cueva. Esto es un comentario teológico de este hermano que es experto en griego. Es un diccionario teológico ilustrado del arrepentimiento. Dice: en el griego del Nuevo Testamento, así como en la Septuaginta, hallamos el sustantivo metanoia, ¿verdad? Y los verbos metanoeo y metamelomai como equivalente al hebreo imyam, metanoia. Ocurre 22 veces en el Nuevo Testamento. Ojo, significa cambio de mentalidad. No solo en la forma de pensar, sino también de sentir, de amar y de comprometerse para bien. Continúa el hermano diciendo, y vea qué interesante esto. En buena teología, el resumen esto: el arrepentimiento, aunque no incluye en su concepto la fe, suele llevarla implícita, como en Hechos 17:30. Hechos 17:30 lo pueden anotar, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Verdad? Ahí va la fe implícita. Tenían que creer en Jesús y arrepentirse. O va unido a ella como en Marcos 1:15, ¿verdad? Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Verdad? Hechos 20:21 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. No, esa no la tengo, esa es la que sigue, Tesalonicenses. Dice: en realidad ambos son como los dos polos de un mismo eje. La conversión a Dios en Cristo. Por el arrepentimiento abandonamos los ídolos pasados, por la fe aceptamos al único Dios vivo y verdadero, y los dos aspectos de la conversión no pueden separarse. Y tanto el uno como el otro son presentados en la Biblia como don de Dios. Y eso creo que lo tenemos claro. Si tengo Tesalonicenses 1:9-10 que dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermoso ese texto: nos libra de la ira venidera. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio de mente, se convirtieron, y de actos, ¿verdad? Se convirtieron de los ídolos a Dios. Hay un cambio de mentalidad. Comparando Hechos 2:38 con 16:31 vemos una diferencia notable. Vean qué interesante esto: a los judíos que creían en el verdadero Dios, Pedro les exhorta a cambiar de mentalidad en cuanto al Mesías, ¿verdad? Debían entonces arrepentirse de no creer en Jesús como Mesías. Esa era la exhortación al convertirse al Evangelio. Tenían que cambiar la mentalidad en cuanto a Jesús. No creían en Jesús como el Salvador, como el Mesías. Debían creer en Él, arrepentirse de no creer en Él. En cambio, Pablo y Silas al pagano carcelero de Filipos les exhorta a creer en Jesús. Cree en el Señor Jesús. Entonces es muy interesante, porque en los contextos, ¿verdad?, étnicos, cómo Dios usa a Pedro y a Pablo. Y es notable cómo Pedro en sus predicaciones exhortaba que creyeran en Jesús como Mesías, y Pablo a los gentiles no se dirige tanto como Mesías, sino que crean en Jesús el Salvador. ¿Ya? Muy interesante ese comentario del hermano La Cueva.
Y ya para terminar, una frase, mis hermanos, de Ray Orwand. Si salimos de esto, ¿verdad?, para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración y sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Bonita frase, me gustó de él, Ray Orwand, un hermano. Él dijo esto ya hace un año cuando empezó la pandemia. Amén, hermanos. Hasta acá el estudio de hoy. Si Dios lo permite, de hoy en 8 seguiremos con el día del Señor y abarcaremos el carácter también de Dios que vemos en el capítulo 2, de como Dios, ¿verdad?, promete la bendición a los que se arrepienten. ¿Algún comentario, hermanos? Si no, procedemos a orar. Le dio un dedazo al hermano y se fue. Ah, no, ahí está. No lo veía. Sí, es que ya está quitando Es que quitó la presentación y se agrandó la pantalla. Sí. Hermano, muchas gracias, muy edificante el estudio, necesario para colocar esos imperativos en nuestra vida, ¿verdad? A ver si están en práctica, que se supone que deberían estar en práctica, ¿verdad? Y que, bueno, y que como ya el hermano nos exhortaba, es una situación para revisarnos. Y como también leía, aún hay tiempo, ¿verdad? Para todos los que estamos aquí presentes y que también hagamos ese llamado a los que no están presentes, ya sean familiares, vecinos, pero que seamos una trompeta que suene, que tenga, tal vez no ritmo, pero que suene, que haga, que llame la atención a las personas, porque siempre tenemos oportunidad. Hoy fuimos al Levi's a una cita y mientras esperaba, bueno, ahí el Señor siempre pone oportunidades y puedes ver las caras de los que están, los que no quieren escuchar malas noticias, solo quieren las buenas, solo quieren ese romanticismo, como decía el hermano. Pero terminaron 2 personas escuchando. Entonces me quedé hablando con una señora y su hija, parece, mientras esperábamos a mi esposa que saliera de Levi's. Pero ese es el punto. Siempre el Señor cumple su propósito cuando nosotros vamos y tocamos la trompeta en cualquier lado. Siempre va a haber, se va a cumplir su propósito para el cual el Señor envía su palabra. Entonces, no nos sintamos desanimados porque el mundo no quiere recibir esa palabra. Debemos entender que es el Señor el que tiene el poder para cambiar esos corazones y transformarlos a través de su palabra. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, hermanos. Este libro, Joel, es precioso. Yo la verdad, primera vez que me dedico a estudiarlo así a fondo, ¿verdad? Y ha sido muy edificante, muy asertivo para el tiempo que estamos. Como ya hemos comentado, el tema del arrepentimiento muy poco se escucha en iglesias allá afuera. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que ha sido el tema, ha sido la tónica, ¿verdad? En la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Dios tiene misericordia de nosotros. Hermano, bueno, procedemos a orar. Y yo sí les tengo una petición, hermano. Yo quiero discípulos. Yo quiero que Dios me dé discípulos. Yo le estaba comentando a mi esposa y un hermano ahí que nos conectamos a orar en las mañanas. Ha sido de mucha bendición teológica la pandemia, la iglesia y Dios nos ha llenado tanto, ¿verdad?, la cabeza. Pero ¿de qué sirve tener la cabeza de tanta teología tan rica, tan hermosa si uno desea transmitirla? ¿Verdad? Entonces oremos que Dios nos dé discípulos, y para que Dios nos dé discípulos tenemos que salir a buscarlos.
Entonces que Dios nos los ponga en el camino, que también, como dice el hermano, en la cotidianidad de nuestras actividades, si tenemos presente esa inquietud de compartir la palabra de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado, y está en la responsabilidad de Dios darnos discípulos, ¿verdad? Porque no podemos hacer discípulos a la fuerza. Y tenemos la autoridad de Dios, tenemos la orden, la ordenanza, y que Dios nos dé discípulos, que podamos conocer, que pescar a alguien, ¿verdad? Esos elegidos de Dios, que Dios tenga preparado, ¿verdad? Para conversión, y qué rico es tener un buen discípulo, hermano, alguien que, hermano, pero cuénteme y explíqueme, y que no sea algo de, o sea, esas personas que ahorita con la tecnología es tan fácil discipular porque uno lo hace diariamente, con el WhatsApp va respondiendo preguntas, y va alimentando sin necesidad de un horario tal vez, y hermano, oremos por eso, que Dios nos dé discípulos, y gracias a Dios por los discípulos que se están añadiendo a la iglesia, ¿verdad? Esa es mi petición, hermanos. Amén, hermanos, para que se unan, me uno con el hermano, pidiendo lo mismo. Nosotros hacemos el devocional familiar, y mi hermana y mi sobrina el otro día expresaron que les ha sido de mucha bendición y se les ha aclarado. Bueno, imagínense, las primeras preguntas que llegaron hace meses eran por el don de lenguas y diezmos, o sea, las preguntas típicas que usted recibe cuando el Señor lo lleva en esa transición, ¿verdad? Pero gracias al Señor todos esos temas ya quedaron atrás y ahora ellos mismos los comparten con otras personas. Pero qué necesidad esa, hermano, y es bíblico, está implícito, es lo que debemos hacer. O sea, vayan a ser discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, mis palabras. Mi oración va también en ese sentido, ahora que en algún momento que nos pasemos a vivir allá arriba, si el Señor nos da la oportunidad de cerrar ahí y pasarnos, hemos estado haciendo, bueno, he estado haciendo como amistad ahí con los vecinos, que el Señor pueda dar puerta para que también en algún momento les pueda predicar el Evangelio. Por unos amigos de Tyler, especialmente por uno que se llama Víctor. Es un muchachito muy perceptivo, tiene una personalidad muy interesante, y cuando ha venido le ha llamado, pero falta esa explosión. Entonces, de que el Señor le despierte, que el Señor le anime, y que se pueda unir a los devocionales familiares. Es un muchachito muy querido por nosotros. Entonces, oro también por los discípulos, que el Señor nos traiga discípulos. Amén. Amén. Oramos entonces. Hermanos que quieran orar. Y levantando la mano. Hermano Alberto, por ahí está el hermano Ismael también. Hermano Orlando. Amén. Ya los digo en orden, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, hermano Ismael, el hermano Alberto, Orlando, y cierra a nuestro hermano Pastor. Amén. Oramos, hermanos. Tiene que desmutear el teléfono, hermano Ismael, el micrófono. Tiene que darle clic ahí en el microfonito. No puede. Ok, está bien, hermano. Continúa entonces el hermano Alberto. Amén.
Vamos a orar, hermanos. Padre, en este momento queremos acercarnos a ti, Señor, en oración. Padre, por los méritos de tu amado Hijo Jesús, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo, Padre, delante de tu presencia, Señor, que hoy hemos fallado, Señor, hemos cometido pecado, Padre, y por los tales te pedimos perdón, Señor. Padre, que tú, Señor, traigas a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Padre, el poder, Señor, vivir delante de tu presencia con temor y temblor, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres un Dios 3 veces santo, Señor. Que podamos, Señor, como dice tu palabra aquí en este libro de Joel, Señor, rasgar nuestros corazones, Señor, delante de tu presencia, Señor, y no nuestros vestidos, Señor. Que podamos tener siempre, Señor, un arrepentimiento genuino, sincero, delante de tu presencia. Que podamos, Señor, cada día bañarnos, iluminarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que a cada instante, a cada momento de nuestras vidas, Señor, te podamos tener presente, Señor, de que tú eres el que nos sustenta, Señor, que tú eres el que nos sostiene, Señor, que, como dice tu palabra, que aún haciendo lo que tenemos que hacer, Señor, somos siervos inútiles, Señor, porque aún haciendo lo que tenemos que hacer, Señor, nosotros no podemos añadir ningún mérito, Señor, a nosotros mismos ni a ti, Señor, porque tú eres completo en ti mismo, Padre. Queremos, Señor Padre, poder ser luminares del mundo, poder ser luminares donde quiera que estemos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, traiga, Señor, las palabras que debemos hablar, Señor, cuando se nos presente, Padre, la oportunidad de poder anunciar las buenas noticias, Señor. Cuando se nos presente la oportunidad, Padre, de poder anunciar el Evangelio, Señor, a otra persona. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, Señor, y que tú nos pongas, Señor, en nuestros corazones y en nuestra boca aquello que debemos de decir, Señor. Porque es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor, el corazón del hombre, Padre. Como decía mi hermano Wilmer, Padre, que tú seas, Señor, el que traigas esas personas, Señor, a nuestras vidas para poder, Señor, discipularlas, Señor, y poder anunciarles y enseñarles, Padre, lo que otros ya nos han enseñado, Señor, y lo que a través de tu palabra hemos aprendido. Es una bendición, Señor, y un gran privilegio, Señor, el que tú un día hayas tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y hayas traído vida y hayas traído fe a nuestros corazones para poder creer, Señor, y arrepentirnos y así poder acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya tú habías pensado en nosotros. Ya tú nos habías apartado, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos hablar contigo, Señor, a través de la oración. Hoy podemos abrir nuestros labios, Señor, y poder expresarte todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos y todo el agradecimiento, Padre, que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones del poder ser hechos hijos tuyos, Señor, y de poder ser llamados de la muerte a la vida, Padre. Gracias, Señor, porque ahora somos pueblo
porque ahora somos iglesia, Señor, porque ahora somos hijos adoptados, Padre. Gracias porque ahora somos reyes y sacerdotes delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has abierto el entendimiento, Señor, y ahora podemos abrir tu palabra, Señor, y poder, Señor, entenderla a través de tu Espíritu, Señor, que tú nos guías, Señor, a través de los maestros que has puesto en la iglesia, a través de el hermano pastor, Señor, a través de hombres, Señor, que tú les has regalado, les has dado el don, Señor, de la enseñanza y de poder exponer tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice la iglesia de Jesucristo, Padre, en todas partes del mundo, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, en la fe, Señor, en todas partes del mundo, Señor, a los que padecen persecución, Señor, a los que padecen, Señor, oh Dios, tribulaciones en este momento, Señor, a los que tienen necesidad, Padre, a los que tienen, Señor, oh Dios, Padre, cada día más hambre y sed de tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y que en cada parte del mundo, Señor, cada miembro de la iglesia, Señor, pueda ser un luminar en el mundo, Señor, pueda ser la sal de este mundo, Padre, y que así cada día, Señor, puedan ser añadidos a la iglesia, Padre, los que han sido ordenados para vida eterna. Gracias por mi hermano Wilmer, Señor, y por esta enseñanza que es un llamado de atención a nuestras vidas, Señor, a volvernos a ti, Señor, a tener presente, Señor, que no somos nosotros, sino tú, Señor, que tú eres el omnipotente, Señor, que tú eres el soberano, Padre, que tú eres el que guías y sustentas todas las cosas, Señor, y que nada podemos hacer separados de ti, Señor, que debemos de permanecer pegados y añadidos a la vid verdadera, la cual eres tú, Señor, y así, Padre, poder crecer, Señor, a través de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te pido que bendigas a esta iglesia a la cual estamos asistiendo, Señor y Dios. Bendice por igual a nuestro pastor, que siempre nos guía con su palabra, con la palabra que siempre oímos los domingos. Señor y Dios, te pido también para que bendigas a Wilmer con toda esa sabiduría que él tiene. Gracias por darnos la oportunidad de compartir una noche más todo este conocimiento, Señor y Dios, que ahí lo vamos atesorando. Señor y Dios, te pido perdón por todos los pecados que he cometido en este día. Te pido que bendigas a mi familia, Señor, para que nos ayudes a seguir en tus caminos, Padre Santo. Te pido también, Padre Santo, por la salud de nuestra hermana Evelyn, que está un poco mal de la salud. Alívia, Señor, de todos esos pesares. Sánala, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Te pido también por la sanidad de muchas personas que en este momento están internadas por el asunto del COVID. Sánalos, Padre Santo, ayúdalos a salir adelante. Haz tu voluntad, Señor y Dios. Ayúdales también a esas personas que por ese mismo motivo, la están pasando muy mal en las casas. Te pido para que los ayudes, los bendigas y los ayudes a salir adelante. Padre, te doy gracias por esta noche nuevamente, Señor y Dios, por todas las cosas que hemos aprendido. Y yo sé que en el nombre de Jesucristo vamos a seguir aprendiendo. Padre Santo, bendice también a todas nuestras familias, a todas las familias de nuestra iglesia. Pido para que cada día podamos y sigamos aprendiendo más de tu palabra. En el nombre
nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Señor, te pedimos, uniéndonos a las peticiones, a los pensamientos de mis hermanos, con la hermana Evelyn, que tú le ayudes en sus dolencias, que tú le ayudes a salir pronto, Señor, le recuperes la salud. Te queremos dar gracias, Señor, para terminar esta oración. Gracias por cada hombre, por cada mujer que del mundo, aquel mar de personas, camino al infierno, personas que miles y miles de ellas cada día pasan al otro mundo sin Cristo, confiando en sus propios méritos o colocaron su fe en algo que no era Cristo. De ese montón de personas que día a día son condenadas. Te plació, Señor, escogernos a nosotros, que nosotros éramos igual que ellos. Íbamos por el mismo camino, el mismo rumbo, hacia el mismo lugar. Éramos igual de tercos, igual de ciegos, igual de muertos. Pero te plació, Señor, iluminarnos el entendimiento con tu Espíritu para prestar atención al Evangelio. Y mientras escuchábamos, abriste nuestro corazón, nos cambiaste aquel corazón de piedra, nos diste uno de carne, Señor. Y hoy, miles y miles de aquellos que iban camino a la destrucción, hoy, Señor, te alaban, te bendicen, porque tú les has rescatado, Señor. Gracias, Señor, porque de ser nuestra opinión, o si fuera sido nuestra escogencia, nunca te hubiéramos escogido. Nunca. Pero te plació con tu poder simplemente salvarnos. Y ahora podemos ver que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias. Gracias porque a pesar de lo obstinado que éramos, nos salvaste, nos limpiaste. Y hoy, Señor, como estudiábamos con el hermano Wilmer, sabemos que se avecina un juicio eterno, juicio universal, pero que cada uno de los que tú has llamado serán excluidos de ese juicio, por la muerte, por el sufrimiento y por la vida de Cristo, tu Hijo, que lo enviaste a este mundo. O como dice el Nuevo Testamento, él mismo se humilló, simplemente. Se le pegó el internet al hermano.